El objetivo de la fase de identificación es que nosotros podamos caracterizar el proyecto formativo, o sea, qué vamos a desarrollar dentro de nuestro proyecto. Que identifiquemos un problema o una necesidad en el sector productivo y en base a ese problema nosotros desarrollemos un sistema de información. En esta fase, como tal, ¿qué logramos? Logramos hacer un documento que especifica los requisitos del sistema de información por parte del usuario. O sea, ¿qué quiere el usuario que yo haga como sistema de información? Como tal, lo que hacemos en esta fase es documentar apenas qué vamos a hacer del sistema de información. Ya arrancando con la temática, es muy importante que tengamos en cuenta que dentro de los sistemas de información existen tres elementos que son muy indispensables. ¿Cuáles son esos elementos? Los datos, la información y el conocimiento. El dato es la mínima unidad semántica que corresponde a los elementos primarios de la información y que por sí solos son irrelevantes en la toma de decisiones. O sea, cualquier información que yo tenga ya se representa y es un dato. Un nombre, un apellido, un usuario, una dirección. Ya eso corresponde a un dato. Ahora, la información es el conjunto de datos que han sido tratados o procesados y que tienen un significado real y concreto para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Ahora, cuando ya yo tengo un conjunto estructurado de datos, cuando yo tengo, por así decirlo, de pronto un formulario y en el formulario tengo los datos de un cliente, la dirección, el correo electrónico, ya yo ahí tengo un banco de información. Ya, yo ahí no solamente tengo un mínimo dato. Entonces, yo puedo tener un solo dato o puedo tener 50 datos que se convierten en una información. Y también está como elemento el conocimiento. El conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias. Ya, el conocimiento pues ya es todo lo que yo adquiero, todo lo que yo tengo para que se pueda dar ese banco de datos y esa recolección de esa información. Ahora, vamos a conocer las características de una información válida. Es muy importante que nosotros en este rol que estamos iniciando, que es el de desarrollo de información, aprendamos que la información siempre debe ser exacta. ¿Cuándo es exacta? Cuando carece de errores. La información se vuelve inexacta cuando los datos ingresados para su procesamiento son inexactos. Entonces, aunque nos parezca que pueden haber errores dentro de nuestro sistema de información, no debería haberlos. Entonces, nuestra información siempre debe ser exacta. Completa. Para que la información sea completa debe contener todos los datos importantes. Si falta uno de los datos importantes, la información se convierte en incompleta. Ojo con eso, o sea, nosotros estamos desarrollando un sistema de información o vamos a desarrollar un sistema de información y si nosotros requerimos todos los datos del cliente, debemos recopilar y pedirle desde el mínimo dato hasta el máximo. No que yo lo puedo, no. Miren que la información siempre debe ser completa. Económica. La producción de la información debe ser económica. Los responsables de la toma de decisiones deben evaluar el costo de la producción de la información. ¿En qué sentido? Aunque nos parezca de pronto como incoherente, la información tiene un valor. ¿Por qué? Porque nosotros duramos días, tiempos, años para recolectarla, para desarrollarla. Lo que ustedes hace un momento hablaban, su tiempo, que es muy valioso. Entonces, ese es el valor que nosotros le vamos a dar también a la información. Flexible. La información debe ser flexible en tanto que pueda ser útil para varios propósitos, pues siempre debe estar ahí disponible y debe estar asequible a cambios y que se pueda utilizar para diferentes cosas. Confiable. Para que la información sea confiable depende de muchos factores. Entre ellos se pueden enumerar fuentes de información y formas de recolección de datos. Ahora vamos a hablar de lo que está asociado a la parte de recolección de datos.
Pertinente es la que realmente presta utilidad al encargado de la toma de decisiones. Cuando ya una persona está tomando una decisión, si quiere esto, ya ahí la información se vuelve pertinente, muy importante. Simple, la información compleja y sobrecargada impide que el encargado de la toma de decisiones no identifique la información realmente importante. O sea, si yo no doy una información veraz, si yo no soy completo al momento de dar mi información, si yo simplemente doy alguna respuesta corta o algo así, el que toma la decisión va a quedar, como diríamos por ahí, mucho o va a quedar corto. Oportuna, la información debe ser obtenida justo en el momento en que se requiere. O sea, ¿cuándo debo yo obtener la información? Cuando yo la necesito. Y de hecho, cuando nosotros buscamos o recopilamos información, cuando la necesitamos. Verificable. La información se debe comprobar a partir de las fuentes de obtención para verificar. Nosotros pues ahí debemos revisar que la información que está ahí es real y es exacta. Accesible. La información debe ser de fácil acceso para los usuarios que la requieran. Debe presentarse en el formato adecuado y en momento esperado para satisfacer las necesidades. Nosotros en este rol, lo más importante y una de las cosas más valiosas que tiene una empresa es la información. Entonces, siempre que el cliente quiera acceder, debe encontrarla disponible. Y esa información debe ser lo que hemos dicho, exacta, completa, segura, debe encontrarse protegida contra el acceso de usuarios no autorizadas. Esta parte también la tocamos más adelante, lo que son los roles de usuarios que se presentan al momento de los accesos en el sistema de información. Entonces, aun cuando yo tengo la información disponible, yo debo tener seguridad que esa información no se va a perder. Esa es la parte que está asociada a la característica segura de la información. Ahora sí, entrando en materia de información, existen diferentes métodos de obtenerla. Es importante que nosotros identifiquemos que esos métodos, esas técnicas y esas herramientas por el cual yo puedo obtener y revisar información. ¿Qué es el método? El método es el modo en que se procede y los procedimientos seguidos para hallar la verdad acerca del objeto de investigación. Pues yo aquí lo que necesito a través del método y a través de la aplicación de esto es una serie de requisitos para poder encontrar lo que yo estoy investigando o lo que yo voy a investigar. También existen unas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? Un conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Ya existen unas técnicas, ya en las técnicas interviene ya sea el objeto o sea el sujeto, o sea una persona para poder obtener la información. También están las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Son los mecanismos que utiliza el investigador para poder recolectar y registrar la información. ¿Cuáles son esos mecanismos? Pueden ser formularios, pueden ser pruebas, pueden ser test, pueden ser escalas de opinión y pueden ser listas de chequeo. Entonces, es importante que identifiquemos que el método es el proceso que yo aplico para poder obtener la investigación. La técnica son las reglas y procedimientos que yo sigo para poder obtener esa información. Y la herramienta es lo que yo aplico, ya sea un cuestionario, ya sea un formulario, ya sea una lista de chequeo. Hasta aquí todo claro con respecto a esta parte de las técnicas. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Sí, claro, yo voy a dar un ejemplo. Estoy revisando aquí un momentico el chat. Sí, claro. Bueno, continuamos. Profe, qué pena. ¿Diseño de instrumento de encuesta diferente a herramienta o igual? Diseño de instrumento. El instrumento se entiende como una herramienta, o sea, el instrumento es lo que yo aplico. Eso se incluye. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahora existen dos tipos de métodos por el cual yo recolecto información. ¿Cuáles son esos métodos? Los interactivos y los discretos. Vamos a definirlo y vamos a identificarlos.
¿Cuáles son los interactivos? Son los que permiten una interacción directa con el cliente y los usuarios del sistema de información. Pues ya yo estoy interactuando con la persona en el cual yo quiero obtener esa información. Entonces existen unos métodos que son interactivos. ¿Cuáles son esos métodos interactivos? La entrevista, los cuestionarios y los talleres de trabajo HAT. Aquí vamos a hablar en el día de hoy de las entrevistas y de los cuestionarios. Lo que es los talleres de trabajo los vamos a ver más adelante. Y eso también lo van a interactuar con la profesora de ética en fases más adelante. También existen lo que son los métodos discretos. Son los que permiten a los analistas realizar una descripción más clara y completa de los requerimientos para este método. Se propone lo que es la observación, la investigación y lo que es el muestreo. Ya aquí en los métodos discretos como tal, ya ahí yo lo que estoy haciendo es que estoy obteniendo mucha más información, estoy analizando una serie de datos para poder yo obtener un muestreo o una investigación. ¿Qué podemos entender como investigación? Cualquier temática que yo esté revisando como muestreo, pues simplemente yo digo, necesito hacer una muestra entre la cantidad de pronto de niños menores de 1 año que usan pañal desechable. O sea, por lo general van a ser todos, porque todos los niños usan pañal desechable. Entonces, eso es lo que yo conozco como un método de muestreo, cuando yo estoy recopilando una información para llevar a cabo y sacar una conclusión. Diferente a los interactivos, que son los métodos en los que yo comparto con la persona, me interactúo con él para poder obtener datos, mientras que en estos métodos discretos yo simplemente elaboro una muestra, como les digo, y cualquier persona me contesta las preguntas o las muestras que yo estoy desarrollando. Ahora, dentro de los métodos que estábamos viendo, vamos a desarrollar la entrevista, que es la que compete como tal en el desarrollo de esta evidencia que vamos a hacer. ¿Qué es la entrevista? Es una conversación dirigida con un propósito específico. Su objetivo es recopilar información. Yo puedo hacer una entrevista de manera física, yo puedo hacer una entrevista de manera virtual, yo puedo hacer una entrevista telefónica, yo puedo hacer una entrevista a través de unas preguntas. Existen diferentes métodos por el cual yo puedo relacionar una entrevista. Dentro de la entrevista, nosotros tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Son las que buscan que el sujeto entre en detalles acerca de la información que va a dar. Ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿qué opinan ustedes acerca del correo electrónico de su compañía? Y ustedes me van a decir, no, pues el correo electrónico de donde yo trabajo es un medio en el cual nos sirve para comunicarnos, ahí yo ahí pregunto y me responden, o en el cual yo sirvo para dar información, ustedes me argumentan su respuesta. Mientras que si yo hago una pregunta cerrada, como su nombre lo indica, son preguntas en las que el sujeto simplemente se limita a dar una respuesta breve o corta. Por lo menos, ¿desea recibir un informe mensual de venta? La persona te dice sí o no, o verdadero o falso. O si me interesa, no me interesa. Pero no te va a decir, no, si me interesa recibir un informe mensual de venta porque en base a ello yo voy a hacer no. Ahí porque ya la pregunta la estamos convirtiendo en pregunta abierta, ya no la estamos convirtiendo en pregunta cerrada. Entonces, importante que cuando nosotros vayamos a desarrollar una entrevista, identifiquemos que existen dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Ahora, esas preguntas abiertas y esas preguntas cerradas tienen unos atributos y en base a esos atributos se hace la tabulación. Ejemplo, si yo quiero desarrollar una entrevista para contabilizar unos datos, ¿qué pasa? Si yo hago una pregunta cerrada, yo voy a obtener una mayor información. Por eso es que ahí me dice que el cálculo va a ser alto. ¿Por qué? Porque si yo quiero recopilar unos datos, yo no me voy a poner a preguntarle, cuando yo pregunto un dato, pues yo digo, ¿cuántos años tienes tú? Yo estoy haciendo una pregunta cerrada porque la persona me va a contestar 30, 20, 40, 50, porque yo ahí necesito contabilizar unos datos. Yo ahí no voy a hacer una pregunta abierta, porque entonces yo puedo preguntarle a qué edad
empezaste tú a comer helado y luego continuaste con eso. O sea, ya yo ahí estoy convirtiendo la pregunta en abierta. Y para lo que yo lo necesito, que es para recopilar datos, para contabilizar unos datos, no me va a servir una pregunta abierta, sino que me va a servir una pregunta cerrada. Y así en la tablita, eso es lo que nos muestra. Si nosotros necesitamos medir el uso eficiente del tiempo, debemos hacer preguntas cerradas, porque en las preguntas cerradas es donde vamos a obtener una mayor información. Ahora, si nosotros necesitamos recopilar información amplia, que es la que nos aparece la cuarta categoría ahí, ya yo no haría una pregunta cerrada porque ya yo mi cálculo va a ser poco. Yo no puedo hacer una pregunta cerrada, yo necesito hacer una pregunta abierta para poder obtener mucha más información. Entonces, importante tener en cuenta, si yo voy a recopilar un dato que me va a servir de contabilidad de datos, ya saben que lo recomendable es preguntas cerradas. Si voy a obtener un dato que me va a servir sobre la eficiencia del tiempo, recomendable, preguntas cerradas. Sobre la precisión de datos, recomendable, preguntas cerradas. Ahora, sobre la amplitud y profundidad de cualquier cosa, preguntas abiertas, recomendable. Si requiero la habilidad del entrevistador, pues ya ahí sí, preguntas abiertas. Ahora, para hacer una facultad de análisis es mejor hacer preguntas cerradas que preguntas abiertas, porque difícilmente voy a poder analizar si me pongo a hacer preguntas abiertas. ¿Listo? Esa parte ahí está clara antes de pasar a la actividad. Sí, señora. Profe, regálame un segundito. Sí, claro. Teniendo en cuenta la ética para hacer una pregunta, digamos en este caso, se le puede lanzar la pregunta al usuario de forma indirecta, no teniendo en cuenta la ética para hacer la pregunta. Me refiero a que si queremos de que él conteste lo que uno quiere, por ejemplo, ¿desea usted que le gustaría que cambiara el sistema actual que tiene? ¿No sería mejor de pronto una pregunta de que el cliente escoja la respuesta? ¿O en este caso se aplica a lo que uno le va a ofrecer al cliente? Bueno, en base a la pregunta que tú estás planteando, pues lo más correcto sería preguntar, ¿está satisfecho usted con el sistema de información que tiene la empresa? Exacto, a eso me refiero, a eso me refiero. Sí, para que directamente la persona no se vea como que, ¿cómo así? O sea, me toca, me veo en la obligación. Así es, exactamente. A eso me refiero. Entonces, la ética para hacer la pregunta. Exacto, debemos emplear la ética para desarrollar la pregunta. Claro que sí.